Tuviste algo que ver en la muerte de Pilara. La voz de José Luis retumbó en la estancia, cargada de furia y desesperación. Vamos, contesta. ¿Tuviste algo que ver, Victoria? Un silencio pesado llenó el aire. Victoria bajó la mirada, su respiración era contenida, casi temblorosa. Finalmente, con un suspiro que parecía arrancado de siglos de secretos. Sí, José Luis, sí, tuve que ver con su muerte. El corazón del duque se detuvo por un instante. Todo su mundo se vino abajo. El capítulo 252 de Valle Salvaje se erige como un antes y un después. Confesiones largamente esperadas, tensiones familiares que estallan, decisiones que marcarán para siempre el destino de los personajes. Martín, desgarrado por un amor imposible, siente que cada día a su lado es un tormento. El amor no correspondido lo empuja a querer marcharse, y con su decisión abre una herida que atraviesa a Matilde y a toda la familia. La dignidad, a veces, duele más que la distancia, y el exilio se siente como un puñal silencioso. Bárbara, por su parte, se hunde en un mar de celos y dolor. Sorprendida con Leonardo e Irene, no comprende que detrás de su humillación se esconde una verdad aún más cruel. Un matrimonio impuesto por decisiones ajenas, un destino que nadie eligió. Mientras tanto, Úrsula despliega su veneno. Amenazas, manipulaciones, intentando doblegar a Adriana. Pero la verdad comienza a emerger. El recuerdo de Francisco sobre la merienda envenenada y la inocente presencia de Ana amenazan con desmantelar la red de engaños que la tarántula ha tejido durante años. Adriana, frente al dilema del pacto con José Luis, encuentra luz en la inocencia de Pedrito. Sus palabras simples, llenas de verdad, abren la posibilidad de un amor sincero con Rafael, sin trampas ni manipulación. Rafael, por su parte, se mantiene firme. Rechaza las presiones de Victoria, no acepta culpas ajenas, no será instrumento de la ambición desmedida de su madrastra. Su firmeza se convierte en un faro de resistencia. Un hombre que se niega a someterse y que, aunque sabe que enfrentará futuras venganzas, se mantiene fiel a sí mismo y a su amor. Mercedes, con valentía sin límites, enfrenta al duque. Lo acusa de estar implicado en la muerte de Pilara, dejando una semilla de duda en su corazón que pronto germinará. José Luis, incapaz de ignorar más las acusaciones, busca respuestas y confronta directamente a Victoria. Victoria, acorralada, atrapada entre la mentira y la verdad, no tiene escapatoria. Confiesa su implicación en la muerte de Pilara. La revelación es devastadora. El mundo del duque se rompe. El matrimonio queda destrozado. Los espectadores descubren la verdadera cara de Victoria. La mujer poderosa y calculadora que hasta entonces dominaba con astucia, ahora se revela como una asesina capaz de todo. El valle queda sumido en la incertidumbre. Los personajes, atrapados entre amor, ambición y verdad, se preparan para un nuevo ciclo de enfrentamientos. Esta vez, no habrá palabras suaves ni pactos secretos que puedan salvarlos. La confesión de Victoria. Un golpe seco que marcaba un antes y un después en la historia del valle. Un eco que retumbaría en los corazones de todos. Y que prometía consecuencias aún más devastadoras. Victoria permaneció unos segundos en silencio. Su mirada perdida, fija en un punto invisible, como buscando un resquicio. Una salida, un escape de la presión que José Luis ejercía sobre ella. El duque, impaciente, con la voz cargada de autoridad, repitió su pregunta, más dura, más incisiva, exigiendo una respuesta definitiva. Victoria bajó la guardia. Sus labios temblaron, y finalmente, pronunció lo imposible. Sí, tuve que ver con la muerte de Pilara. Las palabras flotaron en el aire, como un veneno que se incrustaba en cada rincón de la estancia. José Luis retrocedió un paso, atónito. Su rostro palideció, y sus manos, acostumbradas a imponer la fuerza, temblaban. Todo lo que había construido, se desmoronaba en un instante. La mujer que había estado a su lado, que compartió luchas, estrategias, apariencias, era la misma que había asesinado al amor verdadero de su vida. Victoria intentó suavizar la confesión. Alegó desesperación, celos que la devoraban, la necesidad de eliminar un obstáculo que la apartaba de la felicidad. Se presentó como víctima de las circunstancias, pero cada palabra era como una daga clavada en el corazón de José Luis. No había consuelo posible. El daño estaba hecho, irreversible. José Luis la miraba con los ojos desorbitados, como si frente a él no estuviera la mujer que conocía, sino una desconocida. El recuerdo de Pilara se alzó, intenso y devastador. Su dulzura, su inocencia, la luz que había llenado su vida.
Y frente a esa luz, Victoria se teñía de sombras. La arpía que había arrancado esa felicidad de raíz. El dolor se mezclaba con la rabia con un vacío que lo dejaba sin aire. Mercedes tenía razón. Todo era cierto. José Luis había sido un hombre ciego, manipulado, engañado por la astucia de una mujer capaz de mancharse las manos de sangre. La traición era insoportable. El duque, siempre seguro de su autoridad, ahora se sentía vulnerable, quebrado, con la certeza de que la mujer que dormía a su lado era la culpable del crimen más atroz. Victoria intentó acercarse, tomarle las manos, implorar su perdón. Pero José Luis apartó con brusquedad, como si su contacto quemara. «No me toques», exclamó con un rugido que retumbó en toda la estancia. Era el grito de un hombre que había perdido no solo a su esposa, sino también la confianza en todo lo que había construido. El silencio que siguió fue sepulcral. El aire pesado, cargado de odio, dolor y traición. Como si el valle entero contuviera la respiración ante lo que acababa de suceder. Victoria, consciente de que había revelado demasiado, intentó recomponerse, recuperar algo de control. Pero ya no había vuelta atrás. José Luis había escuchado la verdad de sus propios labios. Y esa confesión jamás podría borrarse. La distancia entre ambos se volvió insalvable. El matrimonio, que alguna vez había parecido sólido, se resquebrajaba en 1000 pedazos. Esa noche, el duque comprendió que nada volvería a ser igual. La confesión de Victoria no solo destruía su matrimonio, sino también su confianza en el futuro. La muerte de Pilara ya no era un misterio doloroso. Era un crimen, con nombre y rostro. Y esa revelación, lejos de traerle paz, lo sumía en un abismo de odio, desolación y traición. Mientras tanto, Martín, sumido desde hacía días en un torbellino de pensamientos, miraba el valle que lo había visto crecer. Ese mismo valle que para muchos era sinónimo de hogar. Y para él, se había convertido en un lugar imposible de habitar. No soportaba seguir viendo a Peppa entregar sonrisas, atenciones, su ternura a Francisco, su amigo, aunque intentaba disimular el peso de esa realidad. Le oprimía el pecho hasta hacerle pensar que lo mejor era marcharse, poner distancia, comenzar de nuevo, lejos de todos. Esa determinación, firme, le llenaba de un dolor silencioso, que apenas lograba ocultar de su hermana, Matilde. Matilde, siempre atenta a los cambios de ánimo de su hermano, notó en él una sombra de tristeza, un aire de despedida, que le resultaba insoportable. Cuando supo de su decisión, intentó hablar con él, buscar respuestas, pero solo recibió evasivas. Entonces recurrió a Atanasio, buscando en el viejo sabio del valle una voz que pudiera convencer a Martín. Atanasio escuchó con calma, asintiendo con la serenidad que lo caracterizaba, consciente de que las heridas del corazón rara vez se curan con consejos ajenos. Aún así, prometió a Matilde intentar hablar con su hermano, hacerle ver que huir no siempre es la mejor salida. Mientras tanto, Francisco permanecía ajeno al conflicto interno de su amigo, ocupado en sus quehaceres, dejándose arrastrar por la naturalidad con la que Peppa lo trataba, sin sospechar que cada gesto suyo era un puñal que hería a Martín. El joven no quería culparlo. Después de todo, Francisco no hacía más que corresponder a los sentimientos de Peppa, pero esa indiferencia solo aumentaba la sensación de Martín, de que él sobraba, de que debía apartarse, para no convertirse en un obstáculo para nadie. En más de una ocasión, Matilde intentó retrasar la partida de su hermano, gritando, suplicando, tocando su corazón. Pero Martín, con el rostro marcado por la pena, sabía que su decisión ya estaba tomada. Martín se encontraba atrapado. La hacienda le ofrecía nuevas tareas, como si con trabajo pudieran atar su voluntad al valle. Pero él, aunque agradecido, sentía que cada día de retraso solo prolongaba su sufrimiento. En las noches, solitario, repasaba una y otra vez la imagen de Peppa, su risa, su manera de mirar a Francisco, y comprendía que quedarse lo condenaría a vivir bajo esa tortura silenciosa. La presión sobre Peppa se hizo evidente. Tanto Martín como Francisco la miraban, esperando una señal, una decisión que aclarara los destinos de todos. Ella, sincera como siempre,
Confesó que se sentía bien junto a los dos, que cada uno le ofrecía una parte de la vida que anhelaba. Pero esa indecisión solo aumentaba la tensión. Todo el valle parecía contener la respiración, expectante. Peppa sabía que debía decidir pronto, porque su duda podía arrastrar a ambos jóvenes hacia caminos de dolor. Martín, al borde del abismo de sus sentimientos, pensaba que si Peppa elegía a Francisco, su permanencia en el valle perdería sentido. No era cobardía, sino proteger lo poco que quedaba de su dignidad. Evitar que el amor no correspondido lo destruyera por completo. Atanasio le recordaba con calma que en la vida hay batallas perdidas, que aprender a aceptar el destino también es un signo de fortaleza. Pero Martín, con los ojos encendidos de pasión, insistía que nadie puede soportar eternamente ver a otro ocupar el lugar que uno sueña en secreto. Matilde, con lágrimas en los ojos, rogaba a su hermano que reconsiderara, que no dejara atrás la tierra que los había visto nacer. Sabía que su ausencia sería un golpe demasiado duro, no solo para ella, sino para todo el hogar. Sin embargo, cuanto más intentaba convencerlo, más firme parecía volverse Martín. Cada palabra, por bien intencionada que fuera, solo confirmaba que su destino estaba lejos del valle. En medio de este dilema, la voz inocente de Pedrito resonaba en la memoria de Martín. El niño, siempre tan perspicaz, le había dicho que no debía huir de lo que sentía, sino enfrentarlo. Aquella reflexión le calaba hondo, aunque no fuera suficiente para detener su decisión. Con cada día que pasaba, se acercaba más el momento en que Martín, con el corazón desgarrado, se despidiera de su gente, de su hogar, marcando un punto de no retorno en su vida. Pero el valle no tardó en estallar en escándalo. Bárbara sorprendió a Leonardo e Irene, encerrados en la alcoba. La joven, enardecida por los celos y la humillación, irrumpió sin medir palabras ni gestos, acusando a Irene de traicionera y a Leonardo de deshonesto. Sus gritos resonaron por todo el pasillo, atrayendo la atención de los criados, dejando claro que la calma no regresaría fácilmente. Bárbara, con el rostro encendido de furia, se convirtió en un torbellino de reproches, y las consecuencias de su descubrimiento solo acababan de comenzar. Bárbara no permitía explicaciones. En su mente, todo estaba ya condenado. La traición que había visto con sus propios ojos la había marcado para siempre. Irene trató de mantener la compostura. Sabía que la verdad sobre la carta podía salvarla, pero también comprendía que era un secreto que no le correspondía revelar. Aún así, se acercó a Bárbara, con voz temblorosa pero firme, recordándole todas las veces que había estado a su lado, en los momentos más difíciles, ofreciendo consuelo y compañía cuando más lo necesitaba. Pero Bárbara, endurecida por la ira, la miró con frialdad absoluta. «No me debes nada», dijo con la voz cortante. «Tu amistad murió el instante en que te descubrí con Leonardo». Leonardo, viendo cómo la situación se desbordaba, comprendió que ya no podía seguir ocultando la verdad. El dilema de la carta, la imposición de su madre, el peso de los secretos, lo habían puesto contra la pared. Con la voz temblorosa, pero la mirada firme, se dirigió a Bárbara y confesó lo que hasta ahora había guardado con tanto recelo. «Mi madre dispuso que Irene debía casarse conmigo. No fue un juego, ni un engaño premeditado. Fue un mandato familiar que nos ataba a ambos». Las palabras cayeron sobre Bárbara como piedras. Su rostro reflejaba sorpresa, dolor y desconcierto. Todo lo que había creído seguro se tambaleaba ante sus ojos. El futuro que había imaginado junto a Leonardo se transformaba de golpe en un destino impuesto por voluntades ajenas. Parte de ella quería luchar por su amor, pero otra entendía que romper esa cadena sin consecuencias sería imposible. Irene, con voz suave pero firme, confirmó las palabras de Leonardo. Nunca había tenido intención de traicionar a Bárbara. Lo que Bárbara interpretó como traición era solo una conversación tensa sobre la carta y el peso del matrimonio impuesto. Pero el corazón dolido de Bárbara no podía asimilarlo tan fácilmente. Para ella, la traición ya estaba consumada, y las lágrimas de Irene no eran más que un intento desesperado de limpiar su nombre. El enfrentamiento se convirtió en un campo de reproches. Bárbara acusaba, Irene se defendía, Leonardo se interponía, intentando mediar.
pero cada palabra parecía encender más el fuego en lugar de apagarlo. En medio de los tres, el recuerdo de la carta se alzaba como un fantasma, moviendo los hilos de todos sus destinos, marcando un antes y un después en sus relaciones. La revelación de Leonardo no calmó a Bárbara. Al contrario, la sumió en una tormenta de dudas, resentimientos y dolor. Y en los rincones de la casa, los criados murmuraban sobre lo sucedido, sabiendo que aquel escándalo no tardaría en llegar a toda la familia. Y al valle entero. La honra de Bárbara estaba en entredicho. Y el silencio ya no era una opción para ninguno de los implicados. Leonardo, atormentado, se debatía entre el deber hacia su familia y el amor que sentía por Bárbara. Cada palabra, cada confesión, parecía hundirlo más en un abismo del que no podía escapar. Irene, resignada, permanecía en silencio. Solo esperaba que el tiempo hablara por ella, que la verdad pudiera limpiar su nombre y proteger lo poco que quedaba de su dignidad. Bárbara, desgarrada, sentía que su mundo se desmoronaba. No solo cuestionaba a los demás, sino también a sí misma. Su capacidad de confiar parecía haberse quebrado para siempre. La tensión de esa noche no encontró resolución. Más bien, se extendió como una herida abierta, sangrando sin cesar, recordándoles a todos que los conflictos del corazón nunca desaparecen por arte de magia. Bárbara, incapaz de soportar la cercanía de Irene, se retiró a sus aposentos. Encerrada, juró que jamás olvidaría la humillación sufrida. Leonardo, abatido, comprendió con un dolor lacerante que sus confesiones solo habían profundizado el abismo entre él y la mujer que amaba. Y en los silenciosos pasillos, Irene lloraba sola, prisionera de un destino que nunca eligió. Un destino que ahora amenazaba con destruir todo lo que había intentado proteger. En otro ala de la hacienda, Úrsula caminaba con la determinación de una fiera acorralada. El peso de la sospecha sobre el envenenamiento de Julio la perseguía día y noche. Cada mirada parecía señalarla, cada gesto la acusaba. Consciente de que Rafael no cedería en sus sospechas, buscó a Adriana. Necesitaba descargar sobre ella la presión y exigir intervención inmediata. Convéncelo, haz que deje de hostigarme. Y si no lo haces, pagará caro quien ose alentar esas ideas contra mí. Su voz, cargada de veneno, temblaba entre advertencia y amenaza, intentando sembrar miedo. Pero Adriana no era ya la muchacha ingenua que Úrsula recordaba. Con la serenidad de quien ha soportado pruebas dolorosas, le devolvió una mirada firme. Sin doblegarse, aunque su corazón latía con fuerza, sabía que ceder al chantaje solo daría más poder a quien había hecho del engaño un estilo de vida. La tensión entre ambas era palpable, como si en cualquier instante pudiera estallar una tormenta capaz de arrasar con todo. Mientras tanto, en otro rincón de la hacienda, Isabel hablaba con Francisco. Había notado la creciente inquietud en el ambiente, y temía que si se confirmaba que Julio había sido envenenado, las consecuencias no caerían solo sobre el culpable, sino también sobre quienes habían guardado silencio. Sus palabras despertaron un recuerdo en Francisco. El día de la merienda, cuando Ana, la doncella, se había acercado a él, explicándole que serviría la bandeja por petición de Úrsula. Esa memoria, enterrada en la rutina, regresaba ahora con fuerza reveladora. Francisco, sorprendido, comprendió la gravedad de lo que recordaba. Y el eco de aquella verdad amenazaba con cambiarlo todo. Si Ana había servido la merienda a petición de Úrsula, entonces la responsabilidad de la tarántula quedaba al descubierto. Cada detalle cobraba peso, cada gesto inocente se transformaba en evidencia. La joven doncella, trabajando al fondo de la estancia, parecía ajena a todo, pero su papel era decisivo. Inocente, sí, pero clave. La pieza que podía revelar toda la verdad oculta tras la fachada de intrigas. Francisco lo comprendió de inmediato. Ese recuerdo no era una coincidencia. Era la llave que podía abrir la puerta al pastel completo. Isabel, al escuchar la revelación, se estremeció. Su mente giraba entre la posibilidad y el peligro. Ana, silenciosa y callada, se erguía ahora como un faro de verdad en medio de la maraña de engaños tejida por Úrsula. Si esa verdad salía a la luz, la caída de la tarántula sería inevitable. Un destino que llevaba tiempo mereciendo. Francisco sintió la urgencia de actuar. No podía seguir cargando con el peso del silencio. No podía permitir que Úrsula siguiera manipulando todo a su alrededor. Mientras tanto, Úrsula continuaba su ofensiva contra Adriana. Su voz, cargada de veneno, resonaba como un látigo.
En este valle nadie está a salvo de las lenguas venenosas. Si sigues alentando a Rafael, pronto te rodearán desgracias. Adriana, con la frente en alto y el corazón firme, le respondió: la verdad siempre encuentra su camino. Por mucho que intentes ocultarla, tus actos saldrán a la luz. Esas palabras no hicieron más que encender la furia de Úrsula. Sus labios se apretaron. Sus ojos brillaban con un odio que podía cortar el aire. Y salió de la estancia, dejando tras de sí un silencio pesado, cargado de amenaza. En la cocina, Ana continuaba con su trabajo cotidiano, ajena al torbellino de sospechas que giraba a su alrededor. Pero su destino ya estaba escrito. Su testimonio podía ser el golpe final contra Úrsula. Los murmullos de los criados, las miradas cruzadas, el recuerdo persistente de Francisco, todo comenzaba a tejer una red que atraparía a la culpable. La verdad, como un río contenido por un dique frágil, estaba a punto de desbordarse. La noche cayó sobre la hacienda, y con ella, la incertidumbre. Úrsula, encerrada en sus pensamientos, buscaba nuevas estrategias para protegerse. Adriana, fortalecida por la convicción de que la justicia debía prevalecer, se aferraba al apoyo de Rafael. Y Francisco, ahora guardián de un recuerdo clave, comprendía que el silencio ya no era una opción. El destino de todos pendía de un hilo. Y ese hilo llevaba grabado un nombre: Ana. La doncella, la inesperada testigo que podía desnudar la verdad y cambiarlo todo. Adriana, con el rostro sereno, pero el corazón agitado, compartió con Rafael la propuesta que le había hecho el duque José Luis. Su voz temblaba apenas, como un hilo que amenazaba con romperse. Le confesó que estaba dispuesta a aceptar aquel pacto, si con ello podía recuperar las tierras y liberar a su familia de la deuda que pesaba sobre ellos. La condición era clara: a cambio, podría vivir su amor con Rafael sin obstáculos. Sus palabras sonaban tentadoras, pero en cada sílaba se escondía un temor silencioso. Adriana sabía que detrás de aquella aparente generosidad podía esconderse otro ardil del duque. Rafael la escuchó en silencio, conteniendo la furia que le subía como fuego en las venas. Para él, la propuesta no era más que una trampa disfrazada de regalo. José Luis, aquel hombre que había demostrado una y otra vez que sus promesas se deshacían como arena entre los dedos, no merecía confianza. Aceptar sus condiciones era poner en riesgo el futuro de ambos. Pero al mirar a Adriana, con su determinación y confianza silenciosa, Rafael sintió una chispa de calma. Ella no veía el pacto como rendición, sino como un camino posible hacia la libertad. En medio de esa conversación cargada de dudas, apareció Pedrito. Siempre atento, con esa franqueza de niño que corta la mentira como cuchillo, se acercó a su hermana. «Lo mejor es que te cases con Rafael», dijo con naturalidad. Tan simple, tan sincero, que resonó en el corazón de Adriana como un golpe de verdad. El pequeño, sin filtros ni miedos, decía lo que muchos callaban. Su inocencia se convirtió en voz de claridad. Adriana sonrió, una sonrisa llena de ternura y un dejo de esperanza. Sabía que la decisión no era sencilla. Casarse con Rafael significaba enfrentarse al duque, a la nobleza, a las consecuencias que José Luis no tardaría en desatar. Pero el consejo de Pedrito iluminaba otra posibilidad. Un futuro construido sobre el amor, y no sobre las artimañas del duque. Rafael, al escuchar al niño, sintió un destello de esperanza. Por fin alguien había puesto en palabras lo que él deseaba desde hacía tiempo. Aún así, el dilema permanecía abierto. Rafael, prudente, insistía en que Adriana debía desconfiar de las ofertas de su padre. José Luis ha construido su poder sobre amenazas y engaños. Confiar en su palabra es como caminar sobre hielo quebradizo, le advirtió. Adriana, con la frente en alto, replicó con determinación: tal vez, pero este pacto puede ser la única forma de salvar a mi familia de la ruina. La tensión entre ellos no nacía de falta de amor, sino de la diferencia en cómo enfrentaban a un enemigo común. Mientras tanto, en otro rincón del valle, Victoria no perdía tiempo. Acosaba a Rafael con exigencias interminables. Le reclamaba que interviniera, que moviera cielo y tierra para que su padre recuperara las tierras. Lo pintaba como un deber de sangre, una obligación que él debía cumplir. Pero Rafael, cansado de los caprichos de su madrastra, respondió con firmeza: la pérdida de las tierras no fue mi culpa. El responsable fue tu propio padre. José Luis, dijo, con voz que no admitía réplica. Si el duque no había sabido cuidar el legado que le fue confiado, nadie más debía cargar con esa culpa.
Rafael habló con palabras cortantes, directas, que cortaban el aire como cuchillas. Victoria se quedó sin argumentos, pero el rencor se dibujó en su mirada, profundo, silencioso, amenazante. Mientras Adriana buscaba en el pacto una salida desesperada, Victoria veía en él una oportunidad para recuperar poder. Y en medio de ambas, Rafael intentaba sostener el equilibrio, protegiendo a la mujer que amaba, rechazando cada manipulación de su madrastra. El eco de las palabras de Pedrito seguía resonando en su mente. Tal vez la solución más clara era la más sencilla: unir su vida a la de Adriana, sin pactos, sin engaños, solo amor. La jornada terminó cargada de incertidumbre. Adriana se debatía entre la obediencia al pacto y el consejo de su hermano. Rafael, cada vez más firme, se preparaba para confrontar a su padre y para proteger a la mujer que amaba. Pedrito, sin saberlo, había plantado una semilla, una verdad que quizá germinaría, demostrando que el amor sincero podía ser más fuerte que todas las intrigas del valle. Pero Victoria no se rendía. Con su tono altivo y calculador, insistía en que Rafael debía mover cielo y tierra para ayudar a su padre a recuperar las tierras perdidas. Lo presentaba como un deber moral, casi una deuda de sangre que él debía saldar. Rafael, cansado de las imposiciones, la enfrentó con firmeza. La pérdida de las tierras no fue mi culpa. Fue tu padre. Su avaricia y descuido dejaron escapar lo que debía cuidar como el más sagrado de los legados, dijo. Sus palabras eran duras, directas, sin adornos. No estaba dispuesto a cargar culpas que no le correspondían, ni a prestarse a los juegos de manipulación de Victoria. La tensión en la estancia se volvió casi insoportable. Cada frase era un choque de voluntades irreconciliables. Victoria no estaba acostumbrada a ser desafiada así. Durante años había impuesto su voluntad con miradas, insinuaciones y amenazas veladas. Pero Rafael permanecía imperturbable, con la convicción de quien no tiene nada que perder. Su rechazo, su fuerza silenciosa, dejó a Victoria sin suelo bajo los pies. No obstante, en lugar de ceder, apretó los puños, jurando en silencio que encontraría la manera de doblar la voluntad del joven. La conversación terminó, pero no hubo reconciliación. Solo un silencio cargado de promesas de confrontación y de desafíos por venir. Victoria salió de la habitación con el rostro endurecido. Sus pasos resonaban en el pasillo como un eco de amenaza. En su interior, hervía un resentimiento creciente hacia Rafael. Un joven que se negaba a ser su aliado. Para ella, su negativa era una afrenta personal, una ofensa que no pensaba olvidar. Mientras tanto, Rafael buscaba alivio en la presencia de Adriana. Con ella podía mostrar otra faceta de su espíritu. La del hombre que, más allá de las intrigas familiares, anhelaba un futuro construido sobre la verdad y el amor. Le confesó la presión que Victoria ejercía sobre él. Como esa mujer intentaba manipularlo con el mismo veneno que usaba para dominar a todos en el valle. Adriana, con ternura, le recordó lo más importante: mantenerse fiel a sí mismo. No permitir que las sombras de los demás empañaran su camino. El contraste entre ambas mujeres era cada vez más evidente. Victoria, dominada por la ambición, representaba la trampa de un poder corrompido por la codicia. Adriana, en cambio, era el símbolo de esperanza. La promesa de una vida auténtica, sin máscaras. Rafael lo percibía con claridad. Cada enfrentamiento con Victoria le dejaba el peso del odio y la manipulación. Cada mirada a Adriana le devolvía paz y propósito. Los rumores sobre el choque entre Rafael y su madrastra no tardaron en recorrer los rincones de la hacienda. Los criados murmuraban, cautelosos y sorprendidos. Y muchos veían en las palabras de Rafael un atisbo de rebelión contra el dominio opresivo de Victoria. Ese rumor, como un susurro que se expande, comenzaba a encender la chispa de la esperanza en los corazones de quienes deseaban ver caer a la mujer que tanto daño había causado. Rafael, sin embargo, no buscaba ser héroe ni símbolo de resistencia. Solo deseaba proteger lo que amaba, mantenerse al margen de los juegos de poder que lo habían desgastado durante años. Pero intuía que su negativa a someterse a Victoria marcaría un antes y un después. En el delicado equilibrio de fuerzas del valle, había plantado cara a una mujer que nunca conocía la derrota. Y esa osadía tendría un precio, tarde o temprano. Mientras observaba el horizonte teñido de rojo, Rafael comprendió que su lucha no era solo contra Victoria, sino también contra la sombra de su propio padre. Rechazar el legado de manipulaciones y culpas era un acto de emancipación. Un grito de libertad que lo acercaba cada vez más a Adriana.
aunque sabía que la tormenta aún no había estallado. En su interior se encendía una certeza inquebrantable. Jamás se dejaría arrastrar por el veneno de Victoria. Mercedes estaba sola en la pequeña casa cuando escuchó los pasos firmes que anunciaban una presencia que no traía buenas noticias. El duque José Luis apareció en la puerta, su porte imponente y los ojos duros irradiaban autoridad y peligro. No venía a dialogar. Venía a advertir y a intimidar. Victoria lo había manipulado con rumores y sospechas, asegurándole que Mercedes estaba del lado de Adriana, que buscaba verlos arruinados. Movido por esa artimaña, José Luis irrumpió en la tranquila vida de Mercedes, lanzando amenazas cargadas de odio y poder. Desde el primer instante, la tensión llenó el aire. Sus palabras eran cuchillas. Prometió destruir la casa pequeña y a todos los que allí vivieran si se atrevía a cruzarle el camino. Le aseguró un sufrimiento tan grande que desearía la muerte. Pero Mercedes no se inmutó. Erguida, con la dignidad intacta, enfrentó al duque. Su mirada firme, su voz clara, revelaban que no tenía nada que perder. Entonces habló. Lo acusó de un crimen que había mantenido oculto durante demasiado tiempo. La muerte de Pilara. Le señaló que él y su actual esposa, Victoria, habían conspirado para acabar con aquella mujer. Las palabras cayeron como un rayo en la mente del duque. José Luis se quedó paralizado, un gesto de desconcierto lo traicionó. Era evidente que desconocía detalles cruciales. Y la revelación lo sacudió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mercedes no se detuvo. Le recordó que había testigos de la violencia de Victoria, que no era la primera vez que intentaba imponer su voluntad con la fuerza. Incluso contó cómo la propia duquesa había llegado a su casa, intentando estrangularla tras un enfrentamiento verbal. Esa confesión dibujaba un retrato oscuro y aterrador de Victoria. Una mujer que hasta entonces había disfrazado sus crímenes con sonrisas y estrategias. José Luis, aturdido, trataba de recomponer la idea de que su esposa pudiera estar implicada en la muerte de Pilara. Pero cada palabra golpeaba su mente con fuerza. Intentaba mantener la fachada de autoridad, pero sus gestos lo traicionaban. La incredulidad, el enojo, la sospecha, se mezclaban en su rostro. Mercedes lo observaba sin titubear, consciente de que cada frase abría una grieta en la coraza del poderoso. El duelo verbal se transformó en un choque de fuerzas invisibles. Por un lado, el duque intentaba reafirmar su dominio, recordándole a Mercedes su posición y el poder que ostentaba. Por otro, ella permanecía desafiante, armada con la verdad, y con la valentía de quien ya no teme a nada. Por otro lado, Victoria se mantenía desafiante, armada con la verdad y con el valor de quien ya no teme a nada. No importaban las amenazas. Sabía que la mentira tarde o temprano se derrumba, y que la justicia siempre encuentra su camino. Las palabras de Mercedes se habían grabado en la memoria de José Luis incluso después de abandonar la casa pequeña. Cada paso que daba lo alejaba físicamente de ella. Pero en su interior, las acusaciones ardían como brasas imposibles de apagar. Era cierto. Todo lo que Mercedes había dicho era cierto. Durante años, había vivido en la ignorancia, compartiendo su vida con una mujer capaz de asesinar a Pilara. El recuerdo de su antigua esposa, la herida abierta de su ausencia, se mezclaba ahora con la sombra de una traición inimaginable. Mercedes, por su parte, quedó sola en la penumbra de la estancia, pero con la satisfacción de haber dicho lo que debía. Su enfrentamiento con el duque no había sido solo un acto de valentía, sino un gesto de lealtad hacia la memoria de Pilara. Aunque conocía los riesgos, no se arrepentía. Su respiración agitada era un símbolo de resistencia. La prueba de que, incluso frente al poder más temible, una voz honesta puede desafiar la tiranía. En el aire flotaba una certeza silenciosa: nada volvería a ser igual. José Luis, perturbado por las revelaciones, comenzaba a dudar de la mujer que tenía a su lado. Y también de Mercedes. Habiendo arrojado luz sobre un secreto tan oscuro, Mercedes se había convertido en un nuevo objetivo de Victoria. La batalla estaba lejos de terminar, pero la verdad ya había comenzado a abrirse paso. Cuando José Luis regresó a la mansión, su mente era un torbellino. Las palabras de Mercedes resonaban como un eco imposible de acallar. Durante años había creído que la muerte de Pilara había sido un destino cruel, pero natural. Ahora, de pronto, se enfrentaba a la sospecha más terrible. ¿Podría su esposa actual, Victoria, haber tenido algo que ver? El desconcierto lo acompañaba como una sombra. Y por primera vez en mucho tiempo,
José Luis sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. No tardó en buscar a Victoria. La encontró en el salón. Serena, como si el mundo entero girara a su alrededor sin rozarla. José Luis la observó. Una mezcla de amor, recelo y furia contenida lo consumía por dentro. Y por primera vez, interrogó a su esposa con una dureza que pocas veces había mostrado. Preguntándole directamente, sin rodeos, si era cierto lo que Mercedes había asegurado. Había intentado estrangularla. Estaba implicada en la muerte de Pilara. Las palabras de José Luis cortaron la aparente calma de la estancia, como cuchillas que atraviesan el aire. Victoria, experta en manipular a todos a su alrededor, intentó recomponerse. Con un tono afectado, negó rotundamente las acusaciones, asegurando que Mercedes solo buscaba enfrentarla con él. Sembrar discordia, vengarse de viejos rencores. Argumentó que Mercedes pretendía destruir su matrimonio, debilitarlo justo cuando más lo necesitaba. Su voz estaba cargada de dramatismo. Pero, en el fondo, un destello de inquietud cruzaba sus ojos, y José Luis no lo pasó por alto. El duque, sin dejarse convencer, mezclaba furia y duda. Cada gesto de Victoria ahora le parecía sospechoso. Insistió, recordándole los rumores, las amenazas, la sombra de violencia que siempre la acompañaba. Victoria, acorralada, comenzó a dar rodeos, desviando la conversación hacia otras culpas, otros enemigos. Pero esos intentos solo reforzaron las sospechas de José Luis. La tensión alcanzó niveles insoportables. El duque, con el rostro desencajado, exigía respuestas claras. Victoria, enredada en su propia red de mentiras, oscilaba entre indignación y silencio. Por primera vez, José Luis sintió que desconocía por completo a la mujer que tenía delante. Aquella que lo había conquistado con dulzura y astucia, se le revelaba ahora como alguien capaz de ocultar un crimen imperdonable. Los recuerdos de Pilara afloraron con fuerza devastadora. Su fragancia, su risa, la ternura de su compañía. Y junto a esa imagen luminosa, la sospecha de que Victoria la había arrancado de su vida se volvía insoportable. El dolor lo atravesaba como un rayo. Todo lo que había creído hasta entonces parecía derrumbarse de golpe. Victoria, viendo la furia en su esposo, intentó recuperar terreno. Con lágrimas fingidas, le habló de su amor, de sus sacrificios, de todo lo que había soportado por él. Pero José Luis, endurecido, apenas la escuchaba. Sus palabras sonaban huecas, vacías de verdad. En el silencio posterior, José Luis comprendió que se encontraba en una encrucijada. No podía ignorar ni las palabras de Mercedes, ni la actitud evasiva de Victoria. La verdad debía salir a la luz, aunque al hacerlo, todo lo que había construido se desmoronara. Su voz, grave y contenida, rompió finalmente el mutismo. «Victoria, ¿tuviste algo que ver con la muerte de Pilara?». La pregunta cayó como un martillo sobre ella. La estancia se llenó de un aire espeso, sofocante. Victoria quedó atrapada, entre la mentira y la verdad. No respondió de inmediato. Su silencio se volvió la confirmación más inquietante para el duque. En su interior, la duda comenzaba a transformarse en certeza. La mujer que amaba, podía ser la misma que había destruido su pasado.